Ahí estoy grabando antes que me lo digan. Bueno, resulta que ustedes venían viendo desde el inicio del curso un poquito, bastante de teoría, ¿no? Un poquito la naturaleza jurídica, la clasificación de las sociedades, todo este tema de la personalidad, que es un tema importante también, relevante. Vieron también un poquito los elementos generales del contrato de sociedad, que son elementos de fondo, ¿no? Que surgen del artículo 1, todos esos que están ahí mencionados en el artículo 1, más lo que se llama el affectio societatis. ¿Estudiaron el affectio societatis, lo que es el interés social? Claro, bueno. Los términos en latín a mí no me gustan, pero justamente nuestro idioma es rico en términos, pero justamente eh, lo que se llama el affectio societatis está en casi todos los libros así. Yo prefiero llamar el interés social, que es esa especial manifestación de la voluntad de la persona que integra la sociedad, de que se va a sujetar a este contrato especial, el affectio societatis, ¿sí? Bueno, ustedes dirán, bueno, cuando yo voy a comprar un alfajor también hago una especial manifestación de la voluntad de que quiero algo, ¿no es cierto? De que quiero un producto bueno, pero acá es distinto. ¿Por qué? Porque la sociedad es un negocio de mayorías, ¿sí? Impera el principio de las mayorías. Entonces, aquel que está en minoría en una decisión tiene que soportar las consecuencias de esa decisión, ¿sí? Salvo que haya abuso, vamos a ir viendo que hay normas que protegen de los abusos de las mayorías a las minorías, pero salvo que haya abuso, el minoritario debe aceptar la decisión de la mayoría. Entonces, en este sentido, sí hay una especial manifestación del socio de soportar lo que decide la mayoría, aunque vaya en contra de sus intereses individuales, porque se supone que el interés de la mayoría es el interés social o el interés de la sociedad. Esto es relevante, esto es importante, y no lo encuentran ustedes en el artículo 1, ¿sí? Bueno, después vienen los elementos más específicos, más formales, que tiene que tener nuestro contrato de sociedad, que debe ser por escrito si queremos tener una sociedad regular, y esta palabra regular me lleva al tema de hoy, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos personalidad, que dijimos la personalidad, y ténganlo en cuenta siempre, no nace con la inscripción, sino que nace con el mero acuerdo de voluntades? Entonces, ustedes me dirán, pero ¿cómo? ¿Qué mero acuerdo de voluntades si no hay algo escrito podemos tener como personalidad? Y sí, y sí. ¿Por qué? Porque también hemos visto acá que podemos tener tranquilamente un emprendimiento, una empresa, ¿sí? Sin necesidad de que haya una sociedad. Yo puedo proponerles acá a ustedes un negocio, porque creo que ustedes son muy buena gente, que nos vamos a llenar de dinero, y entonces vamos a ver que vamos a encontrar todos los requisitos del artículo 1 menos uno, si no tenemos una sociedad, me refiero, ¿no? Si hacemos este emprendimiento entre nosotros informal, vamos a tener uno o más personas que en forma organizada se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción de bienes y o servicios. Vamos a tener que soportar las pérdidas, vamos a distribuir las ganancias, vamos a tener efectos societati, lo que no vamos a tener de todos esos elementos es la tipicidad. Pero nadie nos puede prohibir llevar adelante esto, ¿sí? Sin duda que eh, lo que se busca en general, es que las sociedades, por la importancia que tienen dentro del comercio, hoy es imposible llevar adelante, o sea, el comercio sin las sociedades es prácticamente imposible, son las sociedades las que comercian. Eh, lo que se busca es que las sociedades se registren, por una cuestión de seguridad jurídica, por una cuestión de seguridad en el comercio, por la importancia que tienen en el desarrollo del comercio, ¿sí? Pero es algo que no se prohíbe, no puede prohibirse en nuestro sistema de base liberal, democrática, capitalista y todo lo que ustedes quieran, republicano y bla, bla, bla. Entonces, la ley, como la ley no puede imponer la inscripción, hace una regulación, ¿no es cierto?, este, de las consecuencias que se derivan de la adopción de llevar a cabo adelante, de llevar adelante esta empresa sin inscribirse como una sociedad formal. Esto es algo que el régimen que había hasta el año 2015 era un régimen bastante severo en cuanto a las consecuencias de estas agrupaciones.
si los contratantes habían decidido suscribir un contrato, lo cual no es obligatorio, ese contrato era inoponible, por más que el tercero lo conociera, y tan inoponible era que, fíjense, era inoponible hasta entre los socios, un contrato que era inoponible entre los socios. Y la responsabilidad de estos tipos era la peor responsabilidad del mundo, porque era responsabilidad solidaria, era responsabilidad ilimitada, pero no era subsidiaria como es en las sociedades colectivas, es decir, yo no tenía por qué demandar primero a la sociedad para después ir contra los bienes del socio, sino que directamente podía demandar al socio. Este régimen se modificó notablemente en el año 2015 con la sanción de la ley 26.994, que además de sancionar el Código Civil y Comercial de la Nación, introdujo importantes reformas en la ley de sociedades. Y una de las dos importantes reformas que la tocamos tangencialmente fue la sociedad anónima unipersonal, y otra es esta, el régimen de las sociedades no inscriptas, sociedades informales que se dicen ahora, son más conocidas como sociedades de la sección cuarta de la ley, y ahora vamos a ver por qué. Bien. Esta regulación está a partir de los artículos 21 y siguientes de la ley 19.550. Y como decíamos antes, la personalidad nace con el acuerdo de voluntades, y esta forma atípica, porque no se ajusta a ningún tipo, ¿sí?, va a tener su personalidad, como todas las demás sociedades, desde el mero acuerdo de voluntades. Lo que pasa es que su personalidad no va a tener plena operatividad, ¿sí?, frente a terceros, debido a que no está inscripta, ¿sí? Y ustedes saben que la inscripción es lo que provoca el conocimiento universal, el conocimiento y la oponibilidad respecto de todos los terceros. Entonces la personalidad la vamos a tener, y esto ya nos indica una cosa: por mucha sociedad irregular, por mucha sociedad de hecho, ahora se llaman más sociedades informales, pero la costumbre nos llevaba a seguir llamándolas sociedades de hecho. Por mucha sociedad informal que tengamos, esa sociedad, al tener personalidad, va a estar separada de la personalidad de los socios, y va a tener sus propios atributos. Esta separación de la personalidad de los socios ya la hemos visto, que puede ser muy tajante, muy clara en determinados casos, como en las sociedades anónimas, en las SRL, o que puede estar un poco más confundida, pero siempre separada, en las sociedades personales, como en la sociedad colectiva, y mucho más en este caso. Esto siempre que hablamos de supuestos de licitud. Cuando hay ilicitud, ya vimos nosotros que el artículo 54, en esos supuestos específicos del artículo 54, nos permite a nosotros descorrer la personalidad jurídica societaria para imputársela a quienes fueron los autores de estos hechos ilícitos. Pero no es el caso, eso ya lo hemos visto. Acá tenemos una sociedad, un emprendimiento, que es absolutamente ilícito. Y entonces decimos, antes de la modificación del régimen, decíamos, bueno, la sociedad de hecho tiene una personalidad, pero es una personalidad precaria y restringida. Precaria y restringida. ¿Y por qué era precaria? Ahora ya no es más precaria. Porque cualquiera de los socios, en cualquier momento, podía provocar la disolución de la sociedad notificando a los demás socios. Hoy me levanté y digo, no quiero estar más en esta sociedad porque me explicaron, porque lo oí en la ley que esta sociedad tiene responsabilidad agravada, y entonces mando una carta de documento a los demás socios para que los demás socios, para que todos disolvamos esta sociedad. Y como principio tenía que disolverse, salvo alguna excepción. Ahora no es así, ¿sí? Ahora, si el socio está disconforme con participar en esta sociedad, vamos a leer un poquito por arriba, porque no me gusta leer la ley nada más, el articulado, y vamos a ver que hay otras soluciones. ¿Por qué? Para mantener viva la empresa. Porque lo que buscamos en la ley de sociedades, con la ley de sociedades, con la ley de concursos y bla, 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 es conservar la empresa. El principio de conservación de la empresa está atrás de todo esto, ¿sí? Entonces hay otras soluciones, hay otras posibilidades. Cuando se modifica la ley 26.994 y contemporáneamente se sanciona el Código Civil y Comercial de la Nación, desaparecen
del Código Civil las que se llamaban sociedades civiles. Las sociedades civiles, que eran unas sociedades sin finalidad de lucro y que no se formalizaban mediante escritura pública, pero que no se inscribían, eran sociedades de profesionales, ¿no es cierto? Bueno, desaparecen esas sociedades y ¿qué es lo que nos queda en su reemplazo? Bueno, básicamente estas sociedades de la sección cuarta y las simples asociaciones a las que alude el Código Civil y Comercial de la Nación. En nuestro caso, no son simples asociaciones, sino que son sociedades que no son regulares, ¿sí? No están regularmente inscritas, y se aplica la ley 19.550 porque así lo dice el Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 150, que dice que se aplican en primer lugar las leyes especiales, como es la ley de sociedades, y en subsidio el Código Civil y Comercial de la Nación. Bien, entonces esa personalidad ya no es más precaria, pero en cierto modo sí es restringida. ¿Y por qué es restringida? Es restringida porque, como dijimos recién, por principio y básicamente, este es un emprendimiento que no está registrado y como no está registrado, esa personalidad no es oponible a terceros. ¿Sí? Entonces, no tenemos las ventajas que da la inscripción y por eso decimos que esta personalidad es restringida, sigue siendo restringida. Vamos a compartir la pantalla para ver si tienen preguntas, háganlas. Como hoy creo que no está ninguno de mis colaboradores porque no lo vi, desmutéense y háganlas porque no... Sí, acá estoy igual. Ah, bueno, bueno. No hay ninguna pregunta en el chat igual, están todos poniendo presente. Por eso Bueno, no contesté nada. bueno, qué suerte que estás. Bueno, voy a Siempre es compartir, un gusto. sí, voy a compartir pantalla para ver un poquito lo que dice la ley. Share. Ahí los tengo, ¿sí? Bueno, vamos acá abajo. Fíjense, ¿no? Y empieza sección 4, ¿no? Entonces ya decimos, por eso decimos sociedades, la sección cuarta, de las sociedades no constituidas según los tipos del capítulo 2 y otros supuestos. Entonces son sociedades no constituidas de acuerdo a los tipos, a cualquiera de los tipos que hemos visto de las sociedades que son regularmente constituidas y según la clasificación que hicimos en su momento. Entonces dice, la sociedad que no se constituya con sujeción a los tipos del capítulo 2, que omita requisitos esenciales o que incumpla con las formalidades, que venimos viendo, se rige por lo dispuesto en esta sección. Entonces no hay duda de que esos emprendimientos se rigen por la ley de sociedades, por reenvío del artículo 150, inciso A, del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, ¿cuál es el régimen? Puede ocurrir, mire, puede ocurrir que estos emprendimientos tengan, que es lo más común, algún contrato. ¿Sí? Puede ser que ese contrato sea un contrato sencillo para arreglar los derechos internos de la sociedad, entre los socios. Puede ser que ese contrato sea también para ser mostrado ante los terceros y ser oponible a terceros en ciertas circunstancias que vamos a ver ahora. ¿Sí? O puede ser que ese contrato haya intentado ser una sociedad típica, ¿sí? Yo quise hacer una SRL, le di los papeles al abogado y después no supe qué pasó y resulta que el abogado se murió y nunca me inscribió a la sociedad. O Camila inició el trámite de inscripción de la sociedad y fue rechazado ese trámite, ¿sí? Fue observado el trámite, por homonimia, supongámosle. Había otra sociedad que se llamaba igual. Y nunca más se registró la sociedad, se subsanó. El régimen es el mismo para todos, ya sea un contrato informal, ya sea un contrato con finalidad de ser mostrado a terceros o un contrato que nunca se inscribió. No el régimen, sino las consecuencias son iguales para todos, con las siguientes variantes que vamos a ver.
O puede ser que no exista ningún contrato entre nosotros, no tenemos mucha confianza, nos dividimos, cada vez que hay una ganancia nos dividimos los dividendos, nos repartimos, mejor dicho, los dividendos, ¿sí? Puede ser que no haya ningún contrato. Bien, ningún contrato escrito, a eso me refiero. El contrato va a haber igual, va a haber igual, solo que no va a ser escrito, sino que va a ser oral. Y lo primero que dice, a diferencia de lo que decía antes el régimen, antes era tan restringida la personalidad y tan poco querida por la ley que el contrato no podía ser invocado ni siquiera entre los socios. Esto fue muy duramente cuestionado, porque decían, bueno, respecto de terceros también, pero ¿por qué no entre los socios no pueden invocarse las cláusulas que ellos mismos han firmado? Entonces ahora la ley, con una visión más realista, dice el contrato social puede ser invocado entre los socios. Y además es oponible a los terceros, sí se prueba que los terceros lo conocieron al tiempo de la contratación o del nacimiento de la relación obligatoria, vamos a ver cuáles son esos supuestos, y también puede ser invocado por los terceros contra la sociedad, los socios y los administradores. ¿Por qué un tercero tendría interés en invocar el contrato de sociedad? Y porque puede ser que vos hayas contratado con Javier Cosentino, pero vos sepas que Javier Cosentino tenía una sociedad con Camila Artero y a vos te conviene demandar a la sociedad porque de última van a tener que responder los dos. Ahora vamos a ver cómo. Por eso dice contra la sociedad, los socios y los administradores. Los administradores cuando ejercieron una mala administración, ¿no? Bien. Fenómeno. Cuando nosotros vimos las sociedades típicas, cuando nosotros vimos la naturaleza jurídica del contrato, dijimos que era un contrato plurilateral, ¿se acuerdan? Pero dijimos de organización porque tiene dentro de su ser, dentro de la personalidad jurídica, necesariamente encontramos órganos que hacen que esta persona funcione. Analógicamente, si se quiere, una persona humana. Y encontramos un órgano de gobierno, la asamblea, la reunión de socios, y un órgano de administración, ¿sí? Indispensablemente, y habíamos hablado de la sociedad del 299 y eventualmente la obligatoriedad en esos casos de tener una sindicatura sin perjuicio de las restantes sociedades que quieran tenerlas, y entonces deben preverlo en su estatuto. Ahora, ¿cómo se gobiernan y cómo se administran, ¿sí?, estas formaciones atípicas, irregulares? Seguramente vamos a tener un contrato. Si no lo tenemos, ahora vamos a ver qué pasa, pero seguramente vamos a tener un contrato. Entonces, esas cláusulas que hay en el contrato, en nuestra sociedad que hay entre Camila, Jorge, Guido, Santiago y yo, hemos decidido que sea Jorge quien represente a la sociedad, ¿sí?, frente a los terceros, y que sea Camila quien administre. En casi todas las sociedades, representación y administración están confundidas en la misma persona o el mismo órgano. ¿Y qué es lo que dice la ley respecto de estas cláusulas? Dice las cláusulas relativas a la representación, la administración y todas las otras que disponen sobre organización y gobierno de la sociedad pueden ser invocadas primero entre los socios. Para decir, che, si vos, Jorge, eras el que tenía la representación, ¿por qué Guido firmó un contrato? ¿Sí? Que eso le trajo perjuicios a la sociedad y entonces podemos invocar contra Guido una acción de daños y perjuicios. ¿Tá? Entonces todas esas cláusulas entre los socios, como dice también en el artículo anterior, que el contrato puede ser oponible entre los socios, todas las cláusulas que disponen sobre administración, representación y gobierno y bla, 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 pueden ser todas, oponibles entre los socios. Ahora fíjense, en la representación como terceros, ¿cómo funciona este eventual contrato que tenemos? Bueno, y hay un principio y una excepción. Y el principio dice, en las relaciones con los terceros, cualquiera de los socios que haya, representa a la sociedad exhibiendo el contrato. Primero. Entonces, este es un caso en el que no hay una cláusula especial dispuesta sobre quién es el representante. No dice nada el contrato. Entonces va Camila
y con el contrato en la mano ella demuestra que es socia, entonces cualquiera de los socios puede concertar contratos en nombre de la sociedad. Esto es peligroso porque las consecuencias van a recaer después no solo sobre la sociedad, sino sobre los propios socios. Vamos a ver cómo. Pero después dice, si hay una disposición contractual que diga que Jorge es el administrador, puede serle opuesta al tercero que contrató con Camila, si el tercero que contrató con Camila sabía, ¿sí? Tenía conocimiento efectivo de esta estipulación, según la cual el único que podía representar a la sociedad era Jorge. ¿Tá? Esto es lo que nos está diciendo este artículo 23. Bien. Después volvemos sobre los bienes registrables, que no me interesa ahora. Vamos a la responsabilidad de los socios, que esto sí es importante. Y cuando nosotros tenemos una sociedad típica, una sociedad regularmente inscrita, nosotros ya sabemos, aunque vamos por la clase 2, 3, 4, no sé cuál, ya sabemos cuál es la responsabilidad que asumen los socios por las obligaciones sociales. Reitero, estamos en el marco de la licitud, ¿sí? Y esa responsabilidad la vimos cuando hablamos de la clasificación de las sociedades. ¿Se acuerdan? Dijimos, bueno, las sociedades personales, en principio los socios tienen responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, más o menos según el tipo social, sociedad colectiva, sociedad comandita simple o sociedad de capital e industria. Y en las restantes sociedades, como principio, los socios limitan su responsabilidad por las obligaciones de la sociedad al aporte que hicieron en la sociedad. ¿Cómo se maneja esto de la responsabilidad de los socios por las obligaciones sociales en las sociedades que estamos viendo ahora, sociedades atípicas o no constituidas regularmente o de la sección cuarta? Y la ley dice así, los socios responden frente a los terceros como obligados, simplemente mancomunados y por partes iguales. Entonces, ¿acá qué nos encontramos? No es ninguna en principio, no es ninguna de las responsabilidades que vimos en las restantes sociedades, ¿sí? Sino simplemente mancomunadas. Bueno, nosotros tenemos que ir a obligaciones, que yo creo que les comenté que obligaciones era la materia para mí más importante de la carrera, y cuando tenemos una obligación con sujeto pasivo múltiple, hagámosla más fácil, una obligación donde hay varios obligados, ¿sí? El principio genérico del Código Civil y Comercial en la Nación es que esta gente responde en forma simplemente mancomunada, es decir, por su parte en el negocio. Es lo que ocurre en este caso, porque la solidaridad, ¿sí? Prevista para sociedades colectivas, la solidaridad en el cumplimiento de las obligaciones nace de la propia ley que dice específicamente, tiene que decir concretamente la ley en qué casos responden los obligados en forma solidaria, y la ley lo dice para el caso de las sociedades colectivas, así como lo dice la ley de títulos para todos los que firman un pagaré, por ejemplo, o tiene que surgir de un contrato, ¿sí? Cuando el tercero que está contratando exige que los demandados, que es lo más común, que los demandados se obliguen solidariamente. La simple mancomunación hoy por hoy es una excepción. Cualquier tercero va a exigir que los socios respondan solidariamente. Y ahora vamos a ver un poquito por qué. Porque la segunda cuestión con la simple mancomunación es esto que hay acá, que dice por partes iguales. ¿Esto qué significa? Si supongamos que Jorge, Camila y yo tenemos una sociedad, pero Jorge tiene el 50%, Camila el 30% y yo el 20%. Ese tercero, ¿sí? Cuando quiera exigir a la sociedad y la sociedad no le responda y vaya contra los socios, puede exigir a cada uno el 33% de su deuda. ¿Por qué? Porque la ley dice por partes iguales. Yo me voy a quejar porque tengo el 20% y me están exigiendo más. En cambio, Jorge va a estar chocho, porque él tiene el 50% y le están exigiendo menos.
¿sí? Pero esto no significa que, que se desobligue al que debe más, porque después entre ellos va a haber acciones internas, acciones de división de la deuda, ¿sí? Pero frente al tercero es por partes iguales, de manera que el tercero no tenga que indagar cómo está compuesto, cómo está compuesta la sociedad internamente en cuanto al aporte que han hecho, ¿sí? Bueno, este entonces es el principio más común de del Código Civil y Comercial de la Nación. Lo primero que nos surge, que a mí, el primer cuestionamiento que me surge, es decir, pero bueno, resulta que acá tenemos una sociedad que no está inscripta y está en mejores condiciones frente a terceros, ¿m? Porque la solidaridad es una ventaja para el tercero. ¿Por qué? Porque yo puedo reclamar a uno de los tres socios, supongamos que yo sé que Camila patrimonialmente tiene un patrimonio muy superior al mío y al de Jorge, puedo reclamar a cualquiera de los socios por el total de la deuda y no voy a poder hacerlo en este caso, ¿sí? Entonces lo primero que nos surge es que hay una sociedad que no es típica, que no está inscripta, que no es regular, ¿sí? Y sin embargo está en mejores condiciones desde este punto de vista, desde el punto de vista de la responsabilidad de los socios, que una sociedad regularmente inscrita, como por ejemplo la sociedad colectiva, en donde todos los socios responden solidariamente, ¿sí? Eh, bueno, este principio tiene la excepción, que como dijimos recién es la regla hoy por hoy, que sigue ahí en el artículo, después de la coma, y que dice, entonces, los socios responden como obligados a ser vivienda comunal, bla, bla, y ahí está la excepción donde dice, salvo que la solidaridad con la sociedad o entre ellos mismos, o una distinta proporción, en vez de ser partes iguales sean 40, 30 y 30, resulten, ¿sí? Y acá es donde vienen los tres supuestos que señala la ley. Uno, una estipulación expresa respecto de una relación o un conjunto de relaciones. ¿Cómo sería este caso? Bueno, está el contrato de sociedad y yo voy a sacar una cuenta corriente, es el caso más común, a un banco con mi contrato de sociedad de hecho. Entonces el banco me dice, mira, tenés que poner una estipulación, mutense por favor si puede, tenés que poner una estipulación que diga que frente al banco y por las derivaciones de los negocios con la cuenta corriente, vas a responder solidariamente. ¿Mm? No frente a todo el mundo, sino frente a mí. Los demás que se arreglen. Entonces va a haber una estipulación en el contrato que diga frente al banco ICBC con el que nosotros estamos sacando la cuenta corriente, vamos a responder en forma solidaria por todas las consecuencias derivadas del uso de esta cuenta corriente. Punto 2. Tenemos que volver a conectarnos porque se acaba.